Capítulo 1. La visión de un huerto que trabaja contigo y no contra ti. Imagina caminar cada mañana hacia tu huerto, sentir el frescor de las hojas aún húmedas, y descubrir que las plantas han sido regadas sin que tú hayas tocado una manguera ni encendido un sistema de riego eléctrico. No se trata de magia, sino de diseño inteligente inspirado en cómo funciona la naturaleza. En este primer capítulo vamos a sentar las bases de lo que significa crear un huerto que se riega solo y produce comida todo el año, y por qué este concepto puede cambiar por completo tu relación con la tierra. El problema que todos enfrentamos. En la mayoría de los huertos, el riego es un trabajo constante y a veces agotador. Si olvidas regar en un día caluroso, las plantas se marchitan. Si riegas de más, el agua se desperdicia y favoreces la aparición de hongos o raíces podridas. Además, los cambios de estación interrumpen el ciclo de producción. En invierno o verano extremo, muchas plantas simplemente no sobreviven. El reto es claro: cómo lograr un sistema que mantenga la humedad ideal y permita cosechar todo el año. El enfoque tradicional versus el enfoque del diseño natural. El método tradicional intenta forzar la naturaleza. Riego diario o semanal, uso de mangueras, sistemas automáticos con electricidad o temporizadores. Funciona, pero es dependiente de tu tiempo, de tu energía y de recursos externos. En cambio, el enfoque natural busca integrar el huerto al paisaje de forma que el agua y la fertilidad fluyan de manera continua, sin intervención diaria. Aquí entra en juego el principio clave de la permacultura: diseñar con la naturaleza, no contra ella. ¿Cómo se logra un huerto que se riega solo? Para que un huerto mantenga su propia humedad, debemos crear un ecosistema capaz de capturar el agua de lluvia en el lugar donde cae, evitando que se pierda por escorrentía; almacenar la humedad en el suelo mediante capas de materia orgánica, mulch, y estructuras subterráneas que retengan agua; reducir la evaporación gracias a la sombra estratégica y a la diversidad de plantas que cubren el suelo; aprovechar la capilaridad del suelo, permitiendo que el agua suba lentamente desde capas profundas hacia las raíces. El secreto está en combinar estas estrategias en un solo diseño. No es un truco rápido, es un cambio de mentalidad. El suelo no es solo tierra, es una esponja viva que, si se cuida, se convierte en el sistema de riego más eficiente del mundo. La producción durante todo el año. Un huerto que se riega solo no sería tan útil si solo produjera en primavera. La clave para tener alimento los 12 meses es diversidad de cultivos, plantar especies que crezcan en distintas estaciones, evitando que todo dependa de un solo tipo de planta; microclimas dentro del huerto, usar setos, árboles y estructuras para proteger del frío, el viento o el exceso de sol; suelos ricos en vida. Un suelo fértil ayuda a las plantas a resistir cambios de clima y estrés hídrico. Cuando unes la retención de agua con una planificación de cultivos que se relevan unos a otros, obtienes un sistema en el que siempre hay algo listo para cosechar. El porqué detrás de todo esto, este tipo de diseño, no es solo comodidad, es resiliencia. Si alguna vez falta agua en tu zona, o si por cualquier razón no puedes atender el huerto, tus plantas seguirán vivas. Además, reduces tu dependencia de sistemas eléctricos o de riego por red, ahorras dinero y, sobre todo, creas un espacio que se autorregula como un bosque natural. La naturaleza ya sabe cómo hacerlo. En un bosque, nadie riega, y sin embargo, la vegetación permanece verde incluso en estaciones secas. Copiar esa lógica es la clave. En los próximos capítulos, aprenderemos a diseñar el huerto paso a paso, desde la captura de agua hasta la elección de cultivos, para que puedas disfrutar de un espacio productivo y autónomo. Capítulo 2. Capturando el agua de la lluvia, el primer paso hacia la autonomía. Cuando hablamos de un huerto que se riega solo, la primera pregunta es inevitable: ¿de dónde viene el agua? La respuesta más sencilla y lógica es: de la lluvia. Pero no basta con que llueva. Necesitamos capturar, retener y distribuir esa agua de forma que el huerto la aproveche al máximo, incluso semanas después de que haya caído. La mentalidad de recolector, no de consumidor. La mayoría de los sistemas de riego dependen de una fuente externa: agua de red, pozos, bombas eléctricas. Estos métodos, aunque útiles, nos ponen en una relación de dependencia y gasto constante. En cambio, la lluvia es gratuita, pura y renovable,
Y cada gota que cae sobre nuestro terreno puede convertirse en un recurso de oro, si sabemos atraparla. La naturaleza como maestra. En los bosques, la lluvia no se desperdicia. Las hojas frenan su caída, el mantillo la absorbe, las raíces la guían al subsuelo y las pequeñas depresiones del terreno la acumulan. No hay tuberías ni depósitos de plástico, pero hay un sistema perfecto que mantiene el suelo húmedo por meses. Nuestro objetivo es imitar ese modelo en nuestro huerto. Estrategias de captación de agua. Para lograrlo, existen varias técnicas que trabajan con la forma y textura del terreno. Zanjas de infiltración, canales poco profundos y horizontales que siguen las curvas de nivel del terreno. Cuando llueve, se llenan y permiten que el agua penetre lentamente en el suelo. Terrazas. Ideales en terrenos inclinados, frenan el flujo del agua y la infiltran en cada nivel. Microdepósitos, pequeñas hondonadas o estanques que almacenan agua para que luego se filtre a la tierra o se use en riego manual puntual. Captación de techos, canalones que dirigen el agua de la lluvia a barriles, tinajas o cisternas para uso posterior. El suelo como esponja. Captar agua no sirve de nada si ésta se escurre rápidamente. Por eso, el suelo debe estar preparado para retener la humedad. La materia orgánica es clave. Un suelo con alto contenido de humus puede almacenar hasta 20 veces más agua que un suelo pobre y compactado. El mulch, las raíces vivas y el compost enriquecen la estructura del suelo, evitando que el agua se pierda. Integrar la captación en el diseño del huerto. Aquí es donde el pensamiento de permacultura brilla. En lugar de añadir sistemas de riego costosos, diseñamos el huerto desde el principio para que la captación esté integrada. Las camas de cultivo pueden orientarse para aprovechar la pendiente, los árboles colocarse estratégicamente para frenar vientos secos y dar sombra, y los caminos pueden servir como canales de distribución de agua hacia las zonas productivas. ¿Por qué este paso es decisivo? Sin agua, un huerto se convierte en tierra estéril en cuestión de días o semanas, dependiendo del clima. Con un sistema de captación eficiente, el huerto no solo sobrevive, sino que prospera incluso en periodos secos. Además, se reduce la presión sobre fuentes de agua externas, algo que en muchas regiones ya es una cuestión de supervivencia y justicia ambiental. En el próximo capítulo veremos cómo almacenar y distribuir esa agua dentro del huerto para que cada planta reciba lo que necesita sin depender de nuestra intervención diaria. Capítulo 3. El arte de almacenar y distribuir el agua en tu huerto. Captar el agua de lluvia es solo el primer paso. La verdadera clave para un huerto que se riega solo está en saber guardarla y moverla de forma que cada planta reciba la cantidad que necesita. Aquí es donde la naturaleza vuelve a ser nuestra mejor aliada, porque en sus sistemas no hay desperdicio. El agua siempre encuentra un camino útil. El agua como recurso vivo. En un huerto bien diseñado, el agua no se ve como un líquido que entra y sale rápidamente, sino como un flujo continuo que se infiltra, se almacena, se filtra y se redistribuye. Cuanto más tiempo logres que el agua permanezca dentro de tu sistema, más resiliente será tu huerto. Almacenamiento superficial. El almacenamiento superficial es fácil de implementar y ofrece beneficios inmediatos. Barriles y tanques de agua recolectan el agua captada de techos y estructuras. Son útiles para riego puntual y emergencias. Estanques o charcas no solo almacenan agua, sino que también crean hábitats para ranas, insectos beneficiosos y aves que ayudan a controlar plagas. Mini presas y diques ralentizan el flujo del agua en terrenos con corrientes estacionales. La ventaja del almacenamiento superficial es su acceso rápido. Puedes usar el agua cuando lo desees. Sin embargo, está expuesto a la evaporación, por lo que es importante protegerlo con sombra o cubiertas. Almacenamiento subterráneo. Aquí es donde el huerto comienza a trabajar prácticamente solo. La mejor forma de guardar agua a largo plazo es dentro del suelo. Un suelo rico en materia orgánica actúa como una esponja capaz de retener agua por semanas o incluso meses. Algunas estrategias incluyen acolchado profundo, mulch. Reduce la evaporación y mejora la infiltración. Raíces vivas todo el año. Evitan que el suelo se compacte y ayudan a que el agua penetre. Aumento de humus. Cada punto porcentual extra de materia orgánica puede retener decenas de miles de litros de agua por hectárea. Cuando el agua está almacenada en el suelo, las raíces pueden acceder a ella sin necesidad de riego constante.
Distribución pasiva del agua. La distribución pasiva es una técnica que aprovecha la gravedad y el diseño del terreno para que el agua se mueva sin necesidad de bombas. Camas en curva siguiendo la pendiente. Retienen el agua en el lugar. Canales poco profundos entre bancales guían el exceso de agua hacia zonas más secas. Áreas de infiltración estratégicas captan el agua en puntos altos para que filtre lentamente hacia abajo. La meta es que, incluso en lluvias intensas, el agua se reparta de forma natural, sin erosión ni pérdida. El porqué de este enfoque. Cuando el almacenamiento y la distribución funcionan de forma integrada, no dependes de riegos frecuentes. El huerto se convierte en un sistema resiliente ante sequías, eficiente en el uso del agua y más estable en la producción. Además, al no saturar las raíces con agua constante, las plantas desarrollan resistencia y sistemas radiculares más profundos. En el siguiente capítulo, veremos cómo elegir las plantas y combinarlas de forma que se apoyen entre sí, permitiendo que la humedad se mantenga y la producción no se interrumpa en ninguna estación. Capítulo 4. La elección inteligente de plantas. Aliadas para la humedad y la producción continua. Un huerto que se riega solo no depende únicamente de la infraestructura de captación y almacenamiento de agua. También necesita plantas que trabajen juntas para conservar la humedad, nutrir el suelo y mantener la producción a lo largo de todo el año. Elegir las especies correctas y combinarlas de forma estratégica es como seleccionar a los miembros de un equipo que se complementan para lograr una meta común. Plantas como guardianas del agua. Algunas plantas son verdaderas protectoras del suelo. Sus hojas grandes dan sombra, sus raíces profundas aflojan la tierra y su follaje denso reduce la evaporación. Ejemplos incluyen calabazas y zapallos, que cubren el suelo con sus hojas; batatas, cuyo follaje espeso protege la humedad; aromáticas perennes como romero o lavanda, que forman barreras naturales contra el viento. Estas plantas actúan como un microclima portátil. Donde ellas crecen, el suelo se mantiene fresco y la humedad dura más tiempo. Asociaciones para la productividad. En la naturaleza, las plantas no crecen en filas perfectas ni en monocultivos. Se agrupan en comunidades donde cada especie cumple un rol. Este principio se puede aplicar en el huerto con asociaciones como milpa, maíz, frijol y calabaza. El maíz da soporte al frijol, el frijol fija nitrógeno y la calabaza cubre el suelo. Plantas trampa y repelentes. Algunas flores y hierbas aromáticas alejan insectos que podrían dañar cultivos sensibles. Cultivos escalonados. Plantar especies que se cosechan en diferentes momentos evita que el huerto quede desnudo y expuesto. Plantas perennes versus anuales. Para mantener la producción todo el año, una combinación de plantas perennes, que viven varios años, y anuales, que completan su ciclo en una temporada, es esencial. Las perennes, como frutales y arbustos de bayas, aseguran cosechas constantes sin replantar. Las anuales, como tomates o lechugas, ofrecen variedad y flexibilidad en cada estación. Esta mezcla asegura que siempre haya algo produciendo y que las raíces vivas mantengan la estructura y humedad del suelo. Diversidad como seguro de vida. Un huerto diverso es más resistente a plagas, enfermedades y cambios climáticos. Cada especie aporta algo: sombra, cobertura, nutrientes, polinización o control biológico. Al diversificar, no solo aseguras la humedad, sino que también reduces el riesgo de perder toda la producción por un problema puntual. El porqué de esta estrategia. Si plantamos pensando solo en lo que queremos comer y no en cómo las plantas interactúan entre sí, el huerto se vuelve dependiente de riego y fertilización constante. Pero si lo diseñamos como un ecosistema funcional, cada planta contribuye al bienestar de las demás y del suelo, permitiendo que la humedad y los nutrientes se mantengan de manera natural. En el próximo capítulo veremos cómo planificar el huerto mes a mes para garantizar que haya comida disponible los 12 meses del año sin comprometer la salud del sistema. Capítulo 5. Planificación anual, garantizando comida todo el año sin esfuerzo constante. El verdadero poder de un huerto que se riega solo y produce comida todo el año reside en una planificación cuidadosa que armonice las estaciones, las necesidades hídricas y las fases de crecimiento de cada planta. Este capítulo te guiará para entender cómo organizar tu huerto mes a mes para que nunca falte alimento, sin que tú tengas que intervenir constantemente. Entender el ciclo natural. Cada región tiene su propio ritmo climático,
épocas de lluvia, sequía, frío o calor. Para diseñar un huerto autosuficiente, es fundamental conocer este ciclo y respetarlo, adaptando los cultivos para que aprovechen las condiciones naturales. Esto significa seleccionar plantas que se adapten a cada estación y organizar las siembras para que las que necesitan más agua coincidan con las épocas lluviosas, mientras las más resistentes ocupen los meses secos. La rotación de cultivos, un baile sincronizado. La rotación no es solo para evitar plagas o enfermedades, es también una estrategia para equilibrar el consumo y conservación de agua y nutrientes en el suelo. Planificar qué se planta después de qué, cuándo descansar la tierra y cuándo usar cultivos de cobertura, ayuda a mantener la fertilidad y la estructura del suelo, lo que a su vez mejora la retención hídrica. Siembras escalonadas y sucesivas. Para mantener producción continua, la siembra escalonada consiste en sembrar en intervalos cortos pequeñas cantidades de una misma especie. Esto asegura cosechas regulares y evita picos o vacíos en la producción. Por ejemplo, sembrar lechugas cada 2 semanas en lugar de todas juntas permite tener hojas frescas durante meses. El calendario del huerto ideal. Aunque cada huerto es único, un calendario básico puede ser: primavera, sembrar cultivos que aprovechan la humedad inicial, como zanahorias, rábanos y espinacas. Verano, aprovechar los meses cálidos para tomates, pimientos y calabacines, siempre protegiendo con mulch para conservar agua. Otoño, preparar el suelo con compost y plantar cultivos de raíz que resistan frío, como nabos o chiribías. Invierno, en climas templados, aprovechar plantas perennes y proteger las zonas con acolchado y microclimas para seguir cosechando. La importancia del monitoreo y la flexibilidad. Aunque el objetivo es minimizar la intervención, observar el huerto y adaptarse a cambios climáticos o condiciones inesperadas es crucial. La planificación anual no es rígida, es un marco que debe ajustarse con la experiencia y la observación constante. ¿Por qué esta planificación es fundamental? Sin un calendario estratégico, el huerto puede producir mucho en un momento y nada en otro, desperdiciando recursos y esfuerzo. La planificación garantiza un flujo constante de alimento y mantiene el sistema equilibrado, lo que a largo plazo traduce menos trabajo y más abundancia. En el siguiente capítulo nos adentraremos en las técnicas de mulch y suelo que mantienen la humedad y la salud del huerto durante todo el año.